Gloria al Señor. Vamos a hacer un breve repaso acerca de la prédica que hemos compartido el día domingo para que podamos todos recibir lo que el Señor nos ha dado y hemos compartido. Libro de San Juan, capítulo 21, verso 15, donde declara la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y vemos esta historia donde nos relata el hecho que sucede luego de la resurrección de Cristo. Y poniéndonos un poquito en contexto, vemos que la relación entre Jesús y Pedro no era la mejor a los ojos de Pedro. Pedro creía y pensaba que Jesús estaba enojado con él. Pensaba que por haberle desobedecido y no haber creído a lo que Jesús le había anticipado acerca de su negación en aquel día donde fue entregado, en aquel día donde estaba siendo interrogado por los principales, vemos que Pedro negó 3 veces a Jesús, tal como Jesús se lo había predicho, pero sin embargo vemos que en Pedro todavía estaba ese pensamiento en su corazón. 3 veces había aparecido Jesús a sus discípulos y Jesús todavía no le había referido ninguna palabra a Pedro directamente. Él pensaba quizás en su interior: Jesús Jesús está enojado conmigo, Jesús me ha rechazado, Jesús me va a reprochar cuando tenga que decirme algo, mi ministerio quizás hasta aquí nomás llegó porque le he negado, no he sido fiel a la palabra que he prometido y he jurado delante de su presencia. Pero vemos que luego que se aparece Jesús a sus discípulos en aquella pesca donde se encontraban Pedro, Juan y algunos otros, vemos que de entre todos los discípulos que se encontraban allí, Pedro fue el único con quien Jesús mantuvo una conversación directa y personal. Vemos que en esa orilla Jesús los estaba esperando que llegaran para darles de comer, y nos relata la palabra solamente lo que acontecía entre Jesús y Pedro. Y entre Jesús y Pedro vemos que Jesús le había servido a Pedro. Una vez más, Jesús mostrando esa actitud de siervo, de humildad, agasajando a Pedro, quien quizás no había comido nada durante todo el día, dándole de comer. Pedro pensando, como dijimos, en su corazón: ¿será que Jesús me va a reprochar? ¿Será que Jesús me va a pedir cuenta por lo que yo he hecho? Pero sin embargo vemos que este encuentro que tuvo Jesús con Pedro, o Pedro con Jesús, en ningún momento Jesús le reprocha lo que Pedro había hecho. En ningún momento le saca en cara o le reclama: Pedro, me negaste, viste que te dije, yo sabía, pero vos no me creíste. En ningún momento Jesús le dice: Pedro, ¿no era que ibas a dar la vida hasta por mí? No hay un momento en la conversación donde Jesús trajera las cosas viejas, sino que simplemente luego de haberle dado de comer, le hace esta pregunta que golpeó profundo en el corazón de Pedro, porque vemos que la hace 3 veces y ya Pedro no sabía qué responderle a Jesús, porque la pregunta era siempre la misma. Y lo que leíamos en el verso 15 es la pregunta de Jesús cuando le dices: Pedro, o mejor dicho, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le pregunta a Pedro, mirándole a los ojos, en esa conversación, en ese clima de amistad, porque Jesús estaba abriendo un vínculo de amistad con Pedro por la situación, por el momento que estaban compartiendo, pero ese momento de amistad, de conversación, donde estaban ellos juntos, charlando luego de la comida, vemos que para Pedro se volvió un clima tenso, porque Jesús le estaba preguntando algo muy delicado, a lo cual Pedro podría haber dicho: che, si le digo que sí, va a dudar de mí y me va a reprochar lo anterior. Si le digo que sí, me va a decir: che, si me amaras de verdad no me hubieras negado como lo hiciste. Entonces Pedro
contestando allí medio temeroso de su respuesta, le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús, y es a esto donde quiero llegar, Jesús le dice, él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le muestra a través de la respuesta que no espera un sí de Pedro, sino que espera una determinación, una decisión. Espera que Pedro elija hacer la voluntad de él. Jesús le dice, si me amas, en otras palabras, no me lo digas, demostrámelo. ¿Y de qué manera Pedro podía demostrar que le amaba a Jesús? Respondiendo en obediencia a lo que él le había mandado. Apacienta mis corderos. Si me amas, apacienta mis corderos. Y sabemos que esta tarea, esta encomienda que Jesús le hace a Pedro, se sostiene en el ministerio apostólico, porque cada uno de los apóstoles había sido llamado para dar a conocer todo lo que habían visto y oído acerca de Jesús, para testificar acerca de Jesús y afirmar, poner el fundamento de Cristo para que la iglesia creciera sobre esa verdad. Entonces Pedro, luego de la negación, podría haber dudado, che, ¿será que mi ministerio fue cortado? ¿Será que ya Jesús no me va a tener más en cuenta? ¿Será que Jesús me va a reemplazar, va a poner a otro en mi lugar? Pero vemos que Jesús, por medio de este mandato de apacienta mis corderos, le está mostrando, Pedro, mi plan, mi propósito para ti no ha cambiado. Es por eso que Jesús usa estas palabras y esta enseñanza nos muestra que lo que Dios ha determinado hacer con nosotros no cambia por lo que nosotros hayamos hecho, sino que Dios vuelve a extender su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas para que manifestemos ese amor que hemos recibido de parte de Él. Porque si nosotros amamos a Dios, si nosotros podemos decirle que le amamos a Jesús, es porque Él nos ha amado primero. Y como Él nos amó primero y derramó de su amor sobre nosotros por medio de su Espíritu, es que ahora sí podemos responder en amor a su amor. Pero vemos que ese amor que se nos demanda a manifestar, no se sostiene solamente en palabras, sino en hechos, en una demostración, en una elección, donde nosotros elegimos amar a Dios. Y cuando nosotros damos luz o revelamos nuestra decisión acerca de que elegimos amar a Dios, bueno, es aquí donde tomamos, o mejor dicho, a donde podemos concluir en esta enseñanza. Es en el día a día, es en lo cotidiano, es en las pequeñas cosas. Allí nosotros estamos eligiendo por Dios. En cada momento, en cada situación de nuestras vidas, nosotros estamos eligiendo amar a Jesús o no amarle, amar a Jesús o rechazarlo. Porque no se trata solamente de ir a la iglesia, no, yo decidí ir hoy a la iglesia y bueno, le estoy mostrando a Jesús que lo amo. Está bien ir a la iglesia, muy bien. Está bien orar, está muy bien orar, está muy bien leer la palabra, está muy bien leer la palabra, pero en cada cosa que nosotros hacemos debemos de entender que Jesús está a nuestro lado, está en nosotros por medio de su Espíritu y está demandando de nosotros esa muestra de amor que se sostiene en nuestras decisiones. Entonces nosotros como hijos de Dios, debemos entender que no cumplimos la palabra o los mandatos del Señor por religiosidad, sino que cumplimos y obedecemos por amor. Y es aquí donde cambia la cosa, porque yo puedo hacer muchas cosas para Dios, decía Pablo, pero si no tengo amor, nada soy, porque en cada decisión que tomamos, estamos eligiendo o no por Cristo. Y tú y yo podemos decir que lo amamos, pero nuestras decisiones lo van a demostrar. Nosotros vamos a dar a conocer realmente, y no solamente por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Nuestras acciones van a garantizar o van a validar nuestras palabras. Y cuando yo elijo amar a Dios, cuando elijo amar a Cristo, por ejemplo, cuando le digo sí a Él, sí a su voluntad y no al pecado. En esas pequeñas cosas estoy amando a Dios. Es elegir a Dios antes que a este mundo. Ser sabios y entender que aún en lo que veo, yo estoy eligiendo amar a Dios o no.
En lo que digo, en las conversaciones que comparto, yo estoy eligiendo si amo a Dios o no, si realmente me guardo y me reservo para Él o no. Porque eso también es amar a Dios. Amar a Dios es no enredarse en conversaciones vanas, inútiles o en cosas que no tenemos que estar enredados. De no mirar cosas que no tenemos que mirar, ni tampoco escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Eso también es una muestra del amor a Dios. Porque en esas cosas no está el pastor, no está la iglesia, no están los hermanos, no hay nadie para verme y aplaudirme y diga, che, cómo ama a Dios, cómo se guarda para Dios. No hay nadie que lo corrobore, pero Dios sí lo ve y Dios sí lo conoce y nosotros lo hacemos para Él. Y esa es nuestra satisfacción de saber que Dios está allí. Dios siempre está conmigo y como yo le amo, me voy a guardar para Él y le voy a amar a Él y le voy a elegir por medio de cada una de mis decisiones en esta tierra. Hablábamos también de lo que comemos, porque uno dirá, che, pero vos sos muy fanático, ya te estás yendo al extremo, pero no. Lo que yo como también me está diciendo, Dios, yo te amo. Porque cuántas veces no hemos podido asistir a la iglesia porque estábamos descompuestos, porque nos dolía la cabeza, porque nos dolía el hígado y esto que el otro. Pero ¿cómo llegamos a esa situación? No nos cuidamos, no nos cuidamos y nosotros somos templo del Espíritu. Y cuando hablamos de que somos templo del Espíritu, no se trata solamente de no fumar y no tomar, que siempre hacemos énfasis en eso, sino tener en cuidado en las comidas, en la alimentación y el ejercicio del cuerpo. Porque allí también nosotros estamos amando a Dios y estamos entregando nuestra vida. Le decimos, Señor, mi vida es tuya, haz conmigo lo que tú quieras y no me cuido. ¿Cómo Dios va a hacer lo que Él quiera conmigo si yo no me cuido, si no me guardo, no guardo mi cuerpo para Él? Y esto también es amar a Dios. Esto también es amar a Dios y Dios lo ve y Dios obra por medio de esas decisiones que tomamos. En la educación de nuestros hijos, ¿qué le estamos dando a beber? ¿Qué le estamos dando de comer? ¿Qué le estamos brindando? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Lo estamos educando en el camino de la verdad y la piedad? ¿O lo dejamos que se críen a los ponchazos? Bueno, si aprenden, aprenden, ya van a aprender solo. Bueno, que vaya y le enseñe a la iglesia. No, nosotros somos los responsables como padres del hogar. Quizás no somos los mejores entendidos, pero en nuestro ejemplo le estamos dando a conocer a Dios. Y también de esta manera estamos amando a Dios, diciéndole, Señor, esos son tuyos. Porque siempre reconocemos esto. No, Dios me prestó mis hijos, pero bueno, nosotros se lo estamos entregando a Él. Los estamos encaminando en el camino de la verdad, para que el día que ellos tengan que tomar su decisión, puedan tener, puedan tener el fundamento necesario para que le digan, sí, a Dios, te amo, te entrego mi vida. Porque queremos que a los 17, 18, a los 15, ellos amen a Dios, ellos sirvan a Dios, pero nosotros, ¿cómo preparamos sus corazones? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Hacia dónde los estamos encaminando? Sí que ellos tendrán que tomar su decisión, pero nuestra responsabilidad es brindarle todas las herramientas necesarias para que ellos tengan el fundamento para creer en Dios. Y esto también es amar a Dios, porque somos suyos, porque le pertenecemos, porque tú y yo le pertenecemos a Dios, porque Él nos amó con un amor incondicional, infinito, que no cambia, que no mengua, que no crece, porque no te puede amar Dios más de lo que te ama, porque Él te ha amado y me ha amado con todo su ser. Pero ese amor está haciendo una demanda a nosotros. ¿Y cuál es esa demanda? Que le amemos, tal como lo declara el primer mandamiento. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amemos a Dios, amémosles a Dios, porque Él nos ha amado. Amémosle en cada decisión que tomamos, en cada palabra que sale de nuestra boca, en cada actitud que tenemos. Amemos a Dios para poder llevar esa vida que le honre, que le agrade. Porque lejos de Él no tenemos nada, porque no hay otra cosa para nosotros más que Dios. Nuestra vida, nuestro bien está en Él.
Y Él se ha entregado a nosotros sin reserva. ¿Cómo nosotros no nos vamos a entregar a Él sin reservas? Rindámonos a Él, entreguémonos a Él, amémosle a aquel que nos ha amado sin medida y que nos gritó el te amo más sincero y más inmenso desde una cruz. De esa manera, de tal manera, nos amó Dios por medio de su Hijo. Que Dios te bendiga y que podamos seguir meditando en estas cosas, no solamente para saberlas, sino para vivirlas. Porque esta verdadera forma de vivir es lo que llamamos una vida de fe, que vive en el amor de aquel que se entregó y nos amó de una manera incondicional. Bendiciones a todos.